Leopoldo Moró, dirigente de la UCR, hoy es presidente de la Fundación Espacio Progresista y de la Modeso, que es el Movimiento para la Democracia Social. También fue senador nacional y presidente de la Cámara de Diputados. Ya lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Leopoldo Moró? Santiago Restivo, los saludo, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Muy bien. La verdad que, bueno, gracias por atendernos primero. No, al contrario, gracias por la llamada. Bueno, es una linda oportunidad que tenemos para empezar a preguntarle qué siente usted cuando es tan atacado por los medios monopólicos de la información, por pensar o por coincidir en algunas cosas con el gobierno nacional, aquellas y sobre todo aquellas cosas o políticas que tienen que ver con las destinadas al campo nacional y popular, ¿no? Al bienestar de todos los argentinos, más allá del partido al que uno corresponda. Mira, te voy a decir dos cosas. En primer lugar, realmente me preocuparía o me mortificaría que me elogiara. Porque si eso fuera así, significaría que uno está sometido a la agenda que ellos le quieren imponer. Tal cual. Y no ahora, sino desde hace mucho tiempo y sobre todo desde el restablecimiento de la democracia a los gobiernos de origen popular. Uh-huh. Y en segundo lugar, me parece razonable que esto ocurra porque la confrontación entre la democracia y las corporaciones, en este caso las mediáticas, uh-huh, es una tensión casi propia de las etapas en las que se profundizan conquistas, en las que se amplían derechos. Así que realmente no me preocupa, todo lo contrario, me preocuparía, te reitero, que me elogien. Excelente, Moró. Además te quiero decir otra cosa también. Sí, tampoco es nuevo para mí. No. En la época del gobierno de Alfonsín, cuando se reinició el proceso democrático, sí, nosotros que en aquella época militábamos en una organización juvenil que se llamaba la Junta Coordinadora Nacional, uh-huh, de la Juventud Radical, sí, sufrimos exactamente las mismas estigmatizaciones, descalificaciones que hoy se practican contra otras organizaciones sociales o juveniles que apoyan este proceso. A nosotros nos calificaron de los jóvenes turcos de Alfonsín en referencia a la dictadura en Turquía, sí, nos calificaron, nos decían los montoneros de Alfonsín, así que ya venimos con el cuero duro en ese sentido. Tal cual, Moró, a partir de lo que usted decía, de todas las limitaciones con las que, o todas las confrontaciones a los que se han tenido que enfrentar los gobiernos de una línea más nacional y popular, y siguiendo la línea de su partido, trayendo a la historia a Ilia, a Irigoyen y el mismo Alfonsín con la ley de medios, a Ilia peleando el petróleo. Me parece que hoy nos enfrentamos a los mismos inconvenientes, ¿no? En general, en un escenario más favorable, porque hoy tenemos una democracia estabilizada, lo que significa también mayor nivel de conciencia en el conjunto de la sociedad y del pueblo argentino, uh-huh, y además, bueno, ya van 30 años de democracia continuada, lo que nos significa un proceso de acumulación de experiencia muy importante, que permite reconocer con más nitidez lo que hace por ahí 30 años atrás no veíamos con tanta claridad. Pero sí, en realidad las fuerzas que hoy están en tensión son más o menos las mismas, es decir, son los poderes hegemónicos en el orden local que, coaligados con los poderes fácticos de Estados Unidos, ya no pretenden, porque es imposible derrocar a través del expediente de golpes militares los gobiernos democráticos, pero sí pretenden restringirlos, desgastarlos, incluso hacerlos fracasar, sobre todo si son gobiernos que trabajan en función de una distribución del ingreso que vaya a parar a mano de los sectores populares, ¿no? Sí, seguro, es un ataque ya financiero que desde la época neoliberal venimos viendo, como bien menciona usted, como ya se le hace difícil hacerlo desde las armas, lo único que faltaría, ¿no?, sería que nos invada
el ejército. ¿Usted ha tenido, en la época de Alfonsín, he leído una nota, alguna entrevista que le dio a Bajada de Línea, muy interesante, sobre lo que significó para el alfonsinismo pelear y discutir una nueva ley de medios, ¿no? ¿Qué siente al ver que quizás no es la misma que ustedes querían proponer, pero que hay un avance en cortar este monopolio, ¿no? Sí, no es la misma, pero tampoco es demasiado diferente. Yo te diría que en algún aspecto la nuestra era un poco más restrictiva incluso, porque preveía menos cantidad de licencias en manos de determinados grupos de medios, pero más allá de algún matiz, el espíritu de la ley es exactamente el mismo, apuntaba a desconcentrar la concentración monopólica, apuntaba a darle pluralidad a la palabra, a darle un lugar también a los medios alternativos, así que no, en esencia no difiere mucho. Lo que pasa es que sí lo que difiere es el momento histórico. Nosotros lo intentamos en 1988, enviamos el proyecto de ley, si mal no recuerdo, en abril del 88, pero se produjo un inconveniente muy severo, que fue que Menem ganó la interna del peronismo, se la ganó Antonio Cafiero, que en aquel momento era además presidente del Partido Justicialista. Nosotros con el cafierismo teníamos acordado sancionar la ley, pero cuando gana Menem cambia la correlación de fuerzas hacia el interior del Partido Justicialista, se alinean con Menem, y Menem ya venía cocinando un acuerdo con Manieto. Claro. Tanto es así que cuando se produce el episodio de la transición del gobierno de Alfonsín al gobierno de Menem, se forma una comisión negociadora para la transición, y cuando van a La Rioja a conversar con el presidente electo, se encuentran con que en la casa estaba Manieto, que seguramente había tenido una previa con Menem para discutir las condiciones de la transición de un gobierno al otro. Seguro. Y efectivamente hacen caer la sanción de esa ley que nunca pudimos terminar de sancionar, con lo cual mantenían el artículo 45, se mantenía, perdón, el artículo 45 de la anterior ley, que establecía la prohibición de que los medios gráficos tuvieran licencia de radio y televisión. Pero ¿qué hace Menem? Apenas asume, en el paquete de reforma del Estado se hace aprobar un artículo que deroga ese artículo 45, lleva adelante las privatizaciones. La primera privatización que llevó adelante el menemismo no fue ni la de YPF, ni la de Gas del Estado, ni la del Correo Argentino, ni la de Aerolíneas Argentinas. Fuera del Canal 13, que se le entregó a Manieto. Tal cual. Moró, recordamos, estamos hablando con Leopoldo Moró, un dirigente histórico de la UCR. Una pregunta más para traerlo a la actualidad. La semana pasada se lanzó Sanz en el Luna Park. ¿Qué reflexión le merece a usted esa candidatura y el discurso quizás tan virulento que tuvo por momentos? Ya, nosotros en primer lugar creemos que la actual cúpula del radicalismo está desnaturalizando lo que ha sido la identidad histórica de nuestro partido, que para expresarlo con mucha nitidez la ponemos en cabeza de la gestión de Irigoyen, de Iria y Alfonsín, que claramente defendieron esa esencia nacional, popular, progresista y democrática que ha caracterizado a lo largo de la historia del radicalismo. También con sus aciertos, errores, avances, retrocesos, pero que ha sido la identidad histórica de la Unión Cívica Radical. Esta cúpula está muy lejos de todo eso. Además, ejercita un oposicionismo ciego, que precisamente es lo que ha provocado que se vaya deslizando hacia posiciones de centro-derecha, porque en ese ejercicio de oposicionismo ciego muchas veces le ha dado la espalda a decisiones que favorecían a las mayorías populares, y entonces el radicalismo aparecía como el partido del ajuste o como el partido que pretendía una restauración conservadora, es decir, todo muy lejos de lo que ha sido históricamente el rol de la Unión Cívica Radical. Tal cual, tan a la derecha quizás que hasta se piensa un acuerdo con Macri, ¿no? Bueno, precisamente este transitar de oposicionismo ciego, de lo que nosotros en algún momento denominamos como antikirchnerismo bobo, etcétera,
Es lo que hoy instala la posibilidad de un acuerdo con Macri, que alientan algunos dirigentes, otros alientan un acuerdo con Massa, es decir, también allí se va a dar un escenario de dispersión. ¿Por qué? Porque privilegian el tacticaje electoral por encima de la definición de un proyecto de país. Entonces, el tacticaje electoral, que está atado a la tendencia de las encuestas, hace que se vuelquen al resultadismo y dejen de lado las convicciones y dejen de lado lo que te reitero debe ser el compromiso con un proyecto de país. Seguro. Moró, ¿cómo ve la elección del año que viene? ¿Por qué todavía no hay grandes candidatos? ¿Le gustaría volver a la legislación a usted, a ser diputado o senador? No, mira, yo no estoy trabajando en función de una candidatura, entre otras cosas porque ya he estado muchos años en el Congreso Nacional, tuve la suerte, el privilegio de ser parte de una generación a la que le tocó llevar adelante el proceso de la transición democrática, de la recuperación de la democracia. Esos son momentos irrepetibles, que me recompensaron largamente los años que uno ha volcado a la militancia. Así que lo que sí estoy comprometido es con el esfuerzo de recrear una corriente de pensamiento vinculado a un radicalismo popular. Estamos empeñados en fundar el Movimiento Nacional Alfonsinista, estamos dándole forma, para esto estamos trabajando en todo el país. Ustedes tienen que pensar lo siguiente: hoy hay mucho más radicales y Raúl alfonsinistas, como decimos nosotros, fuera del radicalismo que dentro del radicalismo. Claro, tal cual. Y nosotros queremos salir a buscar esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes que vivieron la ilusión de una etapa muy creativa, como fue la etapa que se inició en el 83. Nosotros visualizamos que en estos 30 años hubo dos momentos trascendentes para el proceso democrático. 1983, que fue una elección de ruptura, no todas la son, generalmente no la son, que permitió una transición no pactada, en la que consolidamos un régimen de democracia para siempre. Y el otro momento significativo fue el 2003, cuando también se vivió una elección de ruptura, en este caso ya no con el autoritarismo y con las dictaduras, sino con el modelo neoliberal, y se funda la etapa que podemos llamar de patria para todos. En esa síntesis de democracia para siempre de Alfonsín y de patria para todos iniciada en el 2003 por Kirchner, nosotros encontramos la posibilidad de un camino a transitar. Y este es el esfuerzo en el que estamos, no lo vamos a bastardear por una candidatura, no es nuestro objetivo, digamos. Moró, ¿qué tal? Buenas noches, Mauro Palazzo le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mauro? Bien, ¿cómo anda? Bien, bien. Moró, simplemente queremos cerrar con un recuerdo que hoy se cumple un trágico aniversario. Viernes 6 de octubre de 1989, las oficinas de Alfonsín sufrían un atentado. Y en la tapa de Clarín al otro día, usted salía contemplando atónito los escombros. ¿Qué recuerda? ¿Qué fue lo que llevó a eso en democracia, ya con 6 años de democracia? Bueno, esto ocurrió 2 meses después, agosto, septiembre, 2 meses y medio después de que Alfonsín había entregado el gobierno. Alfonsín entregó el gobierno en julio del 89. Y se trasladó a unas viejas oficinas que eran propiedad, y siguen siendo todavía hoy, del partido en la calle Ayacucho al 100, acá en Capital Federal, a un par de cuadras del Congreso. Yo no tengo ninguna duda de que esa bomba, que produjo una destrucción material bastante importante, felizmente no produjo víctimas, fue una actitud de revanchismo de aquellos sectores militares que habían estado vinculados al proceso de la represión, que habían sido derrotados en el intento de sublevación de Semana Santa. Ustedes tienen que tomar en cuenta que por primera vez en la historia argentina, con el pueblo en las calles, se derrotó una intentona golpista, se rodeó los cuarteles, se neutralizó una intentona golpista en la famosa Semana Santa del 87. Sí.
Y yo no tengo ninguna duda que, creyendo que Alfonsín estaba ya en un estado de indefensión, porque ya no era presidente, no estaba rodeado de las medidas de seguridad que normalmente rodean a un presidente, etcétera, esa bomba provino de estos sectores que quisieron, digamos, tomarse revancha por todo el terreno que habían perdido, precisamente porque la democracia, entre otras cosas, a pesar de todas las dificultades que tuvimos al final de nuestro gobierno, Sí. terminó imponiéndose frente a los grupos corporativos. Seguro. Bueno, Moró, la verdad que un gusto poder comunicarnos con usted, agradecerle el tiempo y bueno, ojalá podamos seguir en contacto. Siempre voy a estar a disposición de ustedes y les agradezco muchísimo la posibilidad de tener esta charla. Gracias. Bueno, un saludo y muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Leopoldo Moró, dirigente de la Unión Cívica Radical. Tocó, creo,